Mi esposo y yo finalmente íbamos a tener las vacaciones de nuestros sueños, excepto que él abordó un vuelo diferente con su novia. Lástima que reservé su asiento con un pasaporte en la lista de no volar y un hotel que solo registra pacientes, no huéspedes. Había imaginado este viaje durante años, una escapada impecable donde la realidad se difuminaba en una fantasía bañada por el sol. La promesa de mañanas tranquilas en una villa italiana, tardes serpenteando por calles empedradas y noches bajo un cielo estrellado con una copa de buen vino. Cada detalle fue meticulosamente elaborado, desde el lujoso resort junto al mar hasta las joyas ocultas que solo los lugareños conocían. No eran solo unas vacaciones, era la culminación de años esperando, anhelando este momento. Daniel, mi esposo, parecía menos interesado en la planificación. Su entusiasmo era débil, sus respuestas a mis emocionadas divagaciones tibias en el mejor de los casos. Lo atribuía a su trabajo. La vida corporativa tenía una forma de apagar el espíritu de una persona. Siempre estaba enterrado en reuniones, constantemente respondiendo correos electrónicos, y su teléfono era prácticamente una extensión de su brazo. Me aseguró que era solo estrés. Una vez que estemos allí, finalmente me relajaré, había dicho, besándome la frente distraídamente. Ya verás, la traición tiene consecuencias, y a veces la justicia llega de maneras inesperadas. Si te encantan las historias de venganza calculada y giros inesperados, asegúrate de suscribirte. Es gratis y te asegura que nunca te pierdas un momento de estas apasionantes narraciones. Ahora, profundicemos. Quería creerle. Me convencí de que su desapego no se trataba de nosotros, que tal vez solo necesitaba esta escapada tanto como yo. El amor te hacía ver las cosas en tonos más suaves, atenuando los bordes de la incomodidad. Así que ignoré las pequeñas fracturas en nuestra imagen perfecta, asegurándome de que no eran grietas, solo sombras. El aeropuerto zumbaba con un tipo de caos familiar. El murmullo de los anuncios, los pasos apresurados de los viajeros, el aroma del café recién hecho mezclándose con el aire fresco acondicionado. Me paré en la fila, pasaporte en mano, la emoción burbujeando bajo mi piel. ¿Era esto? Nuestra aventura estaba comenzando. Daniel había estado distante esa mañana, más de lo habitual. Miraba su reloj cada pocos minutos, jugueteando con su teléfono, su pierna rebotando con agitación. Traté de aligerar el estado de ánimo, dándole un codazo juguetonamente. ¿Emocionado? Bromeé. Su sonrisa estaba allí, pero no llegaba a sus ojos. Sí, por supuesto. Un pequeño destello de inquietud bailó en mi estómago. Algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera detenerme en ello, nos estábamos moviendo hacia adelante. Pasaportes entregados, boletos escaneados. Italia estaba esperando. Entonces, cuando llegamos a seguridad, Daniel se inclinó y me besó la mejilla. Un beso rápido y distraído. Te veo en la puerta. Necesito hacer una llamada rápida. Asentí, sin pensar mucho en ello. El trabajo siempre lo había seguido a todas partes. Una última llamada, luego es mío por 2 semanas, me aseguré. Me abrí paso por seguridad, mirando por encima del hombro mientras colocaba mi bolso en la cinta transportadora. Daniel ya se estaba alejando, el teléfono pegado a su oreja, su expresión ilegible. Encontré nuestra puerta, me acomodé en un asiento y revisé mi teléfono. Sin mensajes. Daniel todavía no estaba a la vista. 15 minutos, luego 30. Algo me carcomía, una sensación que aún no podía nombrar, pero se enroscaba alrededor de mis costillas, apretándose con cada momento que pasaba. Lo llamé, directamente al correo de voz. Le envié un mensaje de texto. Embarque pronto. ¿Dónde estás? Sin respuesta. El anuncio de embarque resonó en lo alto. Se formó la fila. Me paré en el borde, escaneando la multitud, mi corazón latiendo un poco demasiado rápido. Mis dedos se movían sobre la pantalla, debatiendo si llamar de nuevo, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amiga, Sophie. Oye, no sé cómo decir esto, pero Daniel no está en tu vuelo. Por un momento, no pude procesar las palabras. Mi cerebro tropezó consigo mismo, tratando de dar sentido a lo que estaba leyendo. ¿No en mi vuelo? ¿Qué quieres decir? Escribí repetiment. Aparecieron 3 puntos. Luego desaparecieron, luego reaparecieron. Mi respiración se volvió superficial, mis manos apretando mi teléfono. Entonces llegó el mensaje, acabo de verlo. Está abordando un vuelo, pero no el tuyo. Y no estás solo. Mi estómago se retorció violentamente. Una fría sensación se extendió por mis extremidades, adormeciéndome los dedos. Esto no era posible. Él me iba a encontrar en la puerta. Tenía que estar aquí en alguna parte. Giré, escaneando el mar de rostros, pero ya sabía que Sophie no habría enviado esto a menos que estuviera segura.
Tragué saliva y me obligué a escribir. ¿Con quién está? La respuesta fue inmediata. Una mujer. Morena. Más joven que tú. Serrín. Él la tiene abrazada. El mundo se inclinó ligeramente. Los bordes de mi visión borrosos, como si mi mente se negara a procesar la verdad. No podía respirar. La última llamada de embarque resonó por los altavoces. La fila se movía. La gente pasaba junto a mí, entregando sus boletos, subiendo al avión que se suponía que nos llevaría a ambos a la vida que habíamos planeado. Daniel no venía, porque Daniel nunca había tenido la intención de venir. Me había engañado, me había mentido, y ahora me estaba dejando atrás mientras volaba al paraíso con otra persona. Respiré hondo, forzando el aire a mis pulmones, obligándome a no derrumbarme bajo el peso de la comprensión. Mis dedos temblaron mientras agarraba mi boleto. Tenía una opción. Podía abordar el vuelo, escapar a Italia sola, lamer mis heridas en soledad. Podía quedarme y asegurarme de que Daniel aprendiera exactamente cómo se sentía que le destrozaran el mundo. Mi mano se apretó en un puño, las uñas clavándose en mi palma. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a romper. Él iba a rompers. Si Daniel pensaba que podía humillarme, descartarme como una ocurrencia tardía mientras se dirigía al atardecer con otra persona, había cometido un grave error de cálculo. Porque él no era el único que sabía cómo jugar, y yo estaba a punto de reescribir las reglas. Los momentos finales de la mentira. Giré sobre mis talones, mi mente ya dando vueltas, calculando. La azafata gritó: «Señora, último embarque». Sonreí, dulce, tranquila, compuesta. Una mujer sin preocupaciones. Una mujer cuyo corazón no acababa de ser destrozado en 1.000.000 de pedazos. En realidad, dije, deslizando mi tarjeta de embarque de vuelta en mi bolso, no voy a volar hoy. Y con eso, me alejé. No derrotada. No abandonada. Sino lista. Porque Daniel puede haberse subido a un avión diferente, pero no tenía idea de lo que le esperaba cuando aterrizara. Mientras me alejaba de la puerta, los latidos de mi corazón se sentían anormalmente estables, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado la traición antes de que mi mente la hubiera procesado por completo. El parloteo de los viajeros se desvaneció en un zumbido distante, los pisos pulidos reflejando el brillo artificial de las luces del aeropuerto. Me sentía vacía, pero algo hervía a fuego lento bajo la superficie, algo frío, algo afilado. El mundo se había movido bajo mis pies y, aunque la antigua versión de mí podría haberse derrumbado, esta versión, la que estaba aquí tras el engaño, era diferente. Esta versión de mí estaba a punto de cambiar las reglas del juego. El teléfono en mi mano era un salvavidas y un arma, y lo agarré con fuerza, mis dedos moviéndose casi instintivamente. Los mensajes de Sophie estaban en la pantalla como una prueba innegable, pero necesitaba más. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Mis piernas me llevaron a través de la terminal, pasando filas de viajeros indiferentes, hasta que llegué a la gran pantalla electrónica. Los números de vuelo parpadeaban en amarillo brillante contra la pantalla negra. Mi vuelo a Italia ahora estaba marcado como último embarque, pero mi atención estaba en otra parte. Escaneé la lista hasta que lo encontré. Su vuelo. Una aerolínea diferente. Un destino diferente. Puerta 23. Giré sin dudarlo, abriéndome paso entre la multitud con una concentración que no sabía que era capaz de tener. Cada paso me acercaba más a la verdad, mi mente juntando cada momento que conducía a esto, repitiendo cada señal de alerta que había ignorado. Las noches tarde, las llamadas telefónicas en voz baja, la forma en que se había estado alejando mientras fingía que todo estaba bien. Qué tonta había sido al creer sus excusas. La puerta apareció a la vista, y él también. Daniel estaba allí, relajado, una mano en el bolsillo, su teléfono en la otra. Y a su lado, colgada de su brazo como si perteneciera allí, estaba ella. Una mujer que nunca había visto antes, pero de alguna manera sabía exactamente quién era. Era hermosa de una manera predecible, cabello largo y oscuro, una sonrisa afilada y practicada, una confianza que provenía de saber que había ganado algo a lo que nunca tuvo derecho. Se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído, y él se rió. No la risita educada que ofrecía durante nuestras citas forzadas, sino una risa fácil y genuina, del tipo que hablaba de comodidad, de familiaridad. Por una fracción de segundo, me sentí paralizada. Me faltó el aliento, mis dedos se crisparon. Pero no vacilé. En cambio, dejé que los momentos se hundieran, dejé que la imagen de ellos juntos se grabara en mi memoria. Tenía mi respuesta. No había mala interpretación, no había lugar a dudas. Esto no era un malentendido, era una traición. Y ahora era mi turno de responder.
Podría haber marchado hacia ellos, haber montado una escena, haber exigido respuestas. Pero eso habría sido impulsivo, emocional, una reacción que no satisfaría nada. No. Quería algo más, algo calculado, algo que asegurara que cuando esto terminara, él sería el que quedara en ruinas. Retrocedí, retirándome a las sombras de la terminal, dejándolos pasar al puente de embarque. Los vi abordar, su mano descansando en la parte baja de su espalda, guiándola hacia adelante como si perteneciera allí. Era casi poético, de una manera retorcida. Pensaba que había ganado, que había escapado sin consecuencias, que me había superado. No tenía idea de que acababa de entrar en el primer paso de su caída. Giré sobre mis talones y me alejé, mi mente ya calculando, trazando estrategias. No había lugar para la tristeza ahora, solo para el propósito. Daniel había construido su engaño con precisión, escondiendo sus intenciones bajo una fachada cuidadosamente elaborada. Pero ahora era mi turno de construir algo. No una mentira, sino una verdad tan devastadora, tan meticulosamente diseñada, que lamentaría haber pensado alguna vez que podía superarme. El nombre de Sophie brilló en mi pantalla y respondí sin saludar. ¿Cuánto tiempo hace que abordaron? Mi voz era tranquila, pero había una agudeza debajo, un hilo de algo inquebrantable. Justo ahora. ¿Estás bien? Dudó, como si tuviera miedo de mi respuesta. Lo estaré. Respiré hondo, estabilizándome. Necesito un favor. Sophie no preguntó por qué. No cuestionó mi repentino cambio de tono. Eso es lo que la convertía en mi mejor amiga. Me conocía, sabía cuando algo había cambiado. Dime qué necesitas. Caminé enérgicamente por la terminal, mis pasos llenos de un sentido de propósito que se sentía extraño y estimulante. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre la mujer que está con él. Nombre, conexiones sociales, cualquier cosa pública. Y necesito acceso a sus datos de viaje, sus reservas, sus reservaciones. Hubo una pausa, un momento en el que Sophie probablemente debatió si interrogarme o no, pero luego simplemente dijo: «Dame 30 minutos». Terminé la llamada y seguí caminando, mis pensamientos ya ensamblando los siguientes pasos. La traición era un juego de estrategia, y Daniel había hecho su primer movimiento. Pero había cometido un error fatal. Me subestimó. La venganza no se trataba de ira o impulso. No se trataba de lanzar acusaciones o exigir disculpas. Se trataba de asegurarse de que la persona que te había hecho daño lo sintiera, no en un solo momento de arrepentimiento, sino en una serie de consecuencias bien elaboradas que lo dejaran sin salida. Daniel me había dejado sola en un aeropuerto, descartada como una ocurrencia tardía. Había subido a ese avión creyendo que había ganado. Pero cuando aterrizara, el mundo al que creía haber escapado no sería el paraíso que imaginaba. Siempre había sido la paciente en nuestra relación, la comprensiva, la que suavizaba todos los bordes ásperos, la que perdonaba y se comprometía. Pero esa versión de mí se había ido, desapareció en el momento en que abordó un vuelo diferente. La nueva versión de mí, ella estaba a punto de mostrarle a Daniel exactamente lo que sucedía cuando subestimabas a la mujer equivocada. Me senté en la parte trasera del café del aeropuerto, los dedos golpeando el borde de mi taza de café, mi mente operando a una velocidad que nunca antes había experimentado. La traición se había asentado, no como un peso aplastante, sino como combustible. Cada respiración que tomaba era aguda, cada pensamiento deliberado. La versión de mí que una vez suavizó los defectos de Daniel se había ido. Lo que quedaba era una mujer esculpiendo su venganza con precisión. El mensaje de texto de Sophie llegó 20 minutos después. Su nombre es Lisa Whitman. Trabaja en relaciones públicas. Sin relaciones serias antes de Daniel, al menos nada público. Sus redes sociales están curadas, pero revelan lo suficiente. Adjuntas había capturas de pantalla, Lisa en varios eventos, su brazo entrelazado con personas que importaban en los círculos corporativos, mostrando la misma sonrisa pulida. No era solo un romance casual, era alguien que entendía el juego. Eso estaba bien. Yo jugaba mejor. Escribí: ¿qué hay de las reservas de Daniel? La respuesta llegó rápido. Tus instintos eran correctos. Say Dirigen a Santorini. Resort privado. Itinerario completo reservado con su cuenta comercial. Usó sus puntos para mejorar su estadía. Supongo que tu viaje de aniversario pagó su escapada romántica. Mi pulso se mantuvo estable. No esperaba menos. Respiré hondo, echando los hombros hacia atrás, dejando que la fría diversión se asentara. Pensó que lo había planeado a la perfección. Ese fue su primer error. El segundo, pensar que yo no respondería. Abrí el sitio web de la aerolínea, inicié sesión en nuestra cuenta compartida y comencé a hacer mis propios ajustes. El itinerario de vuelo de Lisa,
no la llevaría precisamente al paraíso. Unas pocas modificaciones bien colocadas más tarde, y sus planes de viaje fueron desviados. La semana perfecta de Daniel comenzaría con confusión, desentrañándose ante sus ojos. Luego vino el resort. Conocía bien sus políticas, había investigado cada detalle cuando planeé nuestro supuesto viaje de ensueño. Una llamada directa al gerente confirmó lo que ya sospechaba. Nuestras políticas de huéspedes son bastante estrictas, señora. Si ha habido una confusión de nombres, el titular original de la reserva deberá estar presente para modificar la reserva. Se formó una lenta sonrisa. Eso significaba que si Lisa se presentaba primero, sola, se encontraría en una situación interesante. Una que Daniel no podría solucionar de forma remota. Desconecté la llamada y me concentré en el siguiente paso. Mis dedos bailaron sobre la pantalla de mi teléfono, contactando a otro contacto, alguien que me debía un favor. Cuando contestaron, no perdí el tiempo. Necesito que marquen un pasaporte temporalmente. Nada serio, solo lo suficiente para causar inconvenientes. Pausa, luego una suave risa. Eso se puede arreglar. Me recliné satisfecha. Lisa no volaría a ninguna parte cerca de Santorini. No después de que fuera misteriosamente marcada por irregularidades de viaje. La detendría en el tiempo suficiente para que Daniel se quedara varado, confundido y completamente expuesto. Imagínalo ahora. Daniel llegando a Santorini esperando lujo, esperándola a ella, y en cambio, estaría solo. Sus llamadas no se realizarían, su frustración aumentaría. Y luego, la cereza del pastel, la pieza final de mi obra maestra. El mundo corporativo de Daniel se basaba en la percepción. La imagen importaba. Su reputación era prístina, cuidadosamente mantenida, nunca una arruga fuera de lugar. Pero, ¿qué sucedía cuando un malentendido hacía que los detalles de sus vacaciones se enviaran a la bandeja de entrada equivocada? Tal vez reenviados a personas clave en su oficina. Nada dramático, por supuesto, solo un correo electrónico de confirmación educado sobre su reciente escapada romántica con la señorita Lisa Whitman. Dejé escapar un suspiro. Perfecto. Esto no era destrucción, no era un espectáculo público. Era algo mejor. Era un desmoronamiento lento y metódico de todo lo que había construido sobre el engaño. Daniel se sentaría solo en el paraíso, su mundo derrumbándose a su alrededor, pieza por pieza. Tomé el último sorbo de mi café y me puse de pie. Mi vuelo ya no era a Italia. Mi próximo destino, en algún lugar lo suficientemente cerca como para ver cómo se desarrollaba todo esto. Porque la mejor parte de una obra maestra no era solo pintarla. Era retroceder y admirar la obra. Mi vuelo aterrizó suavemente, tocando tierra justo cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. El cálido aire mediterráneo me envolvió en el momento en que salí de la terminal, pero no era relajación lo que sentía. Era anticipación. Cada movimiento que había puesto en marcha se estaba desarrollando ahora, y yo estaría lo suficientemente cerca como para presenciarlo de primera mano. Las vacaciones de ensueño de Daniel habían comenzado, al menos eso es lo que él pensaba. Me instalé en mi hotel boutique, muy lejos del paraíso de 5 estrellas que había reservado para él y Lisa. No necesitaba lujo, necesitaba control. Y desde aquí, tenía un asiento de primera fila para el desmoronamiento de sus planes. La primera interrupción llegó más rápido de lo que esperaba. Apareció una notificación en mi teléfono. Lisa Whitman. Aviso de restricción de viaje emitido. Una sonrisa curvó mis labios. Había funcionado. Lisa no se acercaría a Santorini. Mientras Daniel bebía champán en primera clase, felizmente inconsciente, Lisa probablemente estaba caminando dentro de una oficina del aeropuerto, preguntándose por qué su autorización de viaje se había convertido repentinamente en una pesadilla burocrática. Imaginé el momento vívidamente. Su pulida compostura agrietándose a medida que la realidad de su situación se asentaba, la confusión cambiando a frustración, su voz elevándose en protesta mientras la seguridad del aeropuerto le explicaba una y otra vez que no había nada que pudieran hacer. Simplemente no estaba autorizada para abordar. Las horas pasaban, sus llamadas iban directamente al correo de voz, sus mensajes vistos pero sin respuesta, porque Daniel no estaba revisando su teléfono. Todavía no. Estaba bajando del avión, respirando el aire salado de la isla. Probablemente esperando ver a Lisa esperándolo en la recogida de equipaje, vestida con algo elegante sin esfuerzo, lista para comenzar su escapada romántica. Pero ella no estaba allí. Y esa fue la primera grieta en su ilusión de control. Esperé. La paciencia era clave. La venganza no se trataba solo del impacto, se trataba del momento oportuno. Una hora más tarde, los mensajes comenzaron a llegar a raudales. Lisa, cariño, llámame. Hay un problema con mi vuelo. Lisa, no puedo salir del aeropuerto. No me dejan abordar. Esto es una locura. Lisa,
Daniel. ¿Dónde estás? Lisa, Constame. Casi podía oír el cambio en su tono, de desconcierto a ira, a pánico. Y luego, después de otros 30 minutos, la primera llamada de Daniel, a ella. Dejé escapar un lento suspiro, mirando la pantalla de mi teléfono desechable, el que había usado para reenviar el itinerario de Daniel a su oficina, asegurándome de que alguien allí notara los detalles bastante incriminatorios de su viaje. El teléfono de Lisa sonó 2 veces, luego 3. Sabía exactamente lo que diría cuando contestara. No tenía idea de lo que estaba pasando. No entendía, solo necesitaba que él lo arreglara. Pero Daniel no era el solucionador de problemas aquí. Ya no, porque mientras él buscaba respuestas a tientas, la segunda ola de caos estaba llegando. Su reserva de resort. Daniel había reservado la suite más exclusiva, amplias vistas al océano, terraza privada, todo destinado a impresionar. Pero las reservas no eran tan flexibles como él pensaba. Y cuando Lisa, la supuesta invitada, no se presentó, eso era un problema. Me lo imaginé llegando al mostrador de facturación, sonriendo, entregando su tarjeta de crédito, esperando ser conducido al lujo. En cambio, oiría la voz educada pero firme de la recepcionista. Lo siento, señor, su reserva figuraba a nombre de 2 huéspedes. No podemos confirmar la facturación sin la presencia de ambas partes. Su irritación estallaría. ¿Qué quiere decir? Yo hice la reserva. Mi nombre está en ella. Cargue mi tarjeta. Esto es un error. Y ellos se disculparían, ofrecerían su comprensión, pero las reglas eran reglas. La política era clara, sin excepciones. Lisa tenía que estar allí para que se confirmara la habitación. Y Lisa no iba a venir. Bebí mi café, mirando las olas llegar desde el balcón de mi hotel, esperando el siguiente paso inevitable, su desesperado intento de arreglarlo todo. Sus llamadas a Lisa quedarían sin respuesta ahora. Ella todavía estaba atrapada en el limbo de viajes, sus manos atadas por un problema que no podía explicar, su frustración dirigida directamente a Daniel. Sus mensajes se volverían más cortos, más fríos. Daniel, ¿dónde estás? Daniel, ¿por qué se retrasa tu vuelo? Daniel, Lisa, esto no es gracioso. Entonces el pánico se instalaría. No por Lisa. No, a Daniel no le preocupaba a ella. Estaba preocupado por sí mismo, por cómo se veía esto, por cómo se sentía esto. Estaría allí de pie, dándose cuenta de que no tenía habitación, ni plan B, ni comprensión de cómo todo había salido mal tan rápido. Y entonces, justo a tiempo, su oficina recibiría el itinerario reenviado. Me lo imaginé llegando a la bandeja de entrada de su asistente primero, una comprobación rutinaria de los gastos de viaje. La línea de asunto, confirmación, estancia romántica para 2, Century Resort. Al principio no significaría nada, solo otro viaje, otro recibo para registrar, hasta que alguien notara el nombre equivocado junto al suyo. Y entonces, una lenta comprensión. Y Daniel empezaría a sentirlo entonces. El desmoronamiento. Guardé mi teléfono. La siguiente etapa de su caída estaba comenzando. Y yo apenas estaba comenzando. La paciencia de Daniel se estaba agotando. Podía sentirlo incluso a kilómetros de distancia. El silencio entre sus mensajes frenéticos y mi negativa a responder era como una soga apretándose alrededor de su realidad perfectamente estructurada. Había llegado a su resort esperando lujo, esperando a Lisa, esperando una escapada impecable. En cambio, estaba de pie en la recepción de un establecimiento que se negaba a reconocer su reserva. Era casi poético. Lisa había sido bloqueada para abordar, y la última vez que había intentado contactarlo, todavía estaba atrapada en una oficina del aeropuerto, discutiendo con personas que no podían ayudarla. Daniel, mientras tanto, estaba solo en el paraíso, dándose cuenta pieza por pieza de que las cosas se le escapaban de las manos. Pero yo no había terminado todavía. El personal del resort había seguido la política, negándole el registro sin su segundo huésped. Su frustración debe haber sido palpable, pero las reglas eran reglas. Debe haber luchado al principio, haber intentado razonar con ellos, pero un establecimiento de 5 estrellas no se doblegaba ante los huéspedes inconvenientes. No podía simplemente lanzarle su tarjeta de crédito y exigir excepciones. Así no funcionaba este mundo. Y Daniel, a pesar de toda su confianza, nunca había aprendido a funcionar en un sistema que no lo complacía. Y así, se fue. Había anticipado este movimiento. Era exactamente por eso que había organizado un pequeño desvío para él. Santorini era hermoso, pero los hoteles exclusivos se reservaban con semanas, a veces meses, de antelación. Y sin una reserva confirmada, Daniel no tenía a dónde ir. Debe haber salido de ese vestíbulo, equipaje en mano,
desplazándose por su teléfono con creciente desesperación. Ahí es cuando habría visto el correo electrónico. El mensaje que confirmaba que se había enviado una reserva de último minuto desde su oficina. Excepto, por supuesto, que no lo había sido. Lo había enviado yo. Un correo electrónico cuidadosamente elaborado, perfectamente redactado, que se mezclaba a la perfección con sus patrones de reserva habituales. Un retiro privado, alojamiento de 5 estrellas, discreto, exclusivo, escondido de las trampas para turistas. Exactamente el tipo de lugar que un hombre en su posición elegiría para un cambio inesperado de planes. Excepto que este hotel no estaba diseñado para turistas. Era un retiro de bienestar, pero no del tipo que él hubiera esperado. Lo había seleccionado cuidadosamente, un establecimiento con estrictos protocolos de entrada, uno que atendía a huéspedes que buscaban una estancia prolongada. Un lugar diseñado no para viajeros, sino para aquellos que necesitaban un entorno más estructurado. El tipo de hotel donde, una vez que te registrabas, no te ibas tan fácilmente. Daniel, en su desesperación, debe haber hecho clic en la confirmación sin cuestionarla. Debe haberse lanzado al primer taxi disponible, ansioso por salvar lo que quedaba de sus vacaciones de ensueño. Habría llegado a las instalaciones, equipaje en mano, irritado pero aliviado. Y entonces, en el momento en que entró, las puertas se habrían cerrado tras él. Me imaginé el área de recepción, tranquila, estéril, con música relajante sonando débilmente de fondo. Una mujer detrás del mostrador, vestida en tonos apagados, sonriendo cortésmente mientras él se acercaba. «Bienvenido, señor Daniels», habría dicho, leyendo mal su nombre sin esfuerzo. «Lo estábamos esperando». Y ahí es cuando la comprensión habría comenzado. El personal de recepción tomaría su pasaporte, ofreciendo garantías mientras lo guiaban a través del proceso de admisión. Una lista de verificación lenta y metódica, diseñada para huéspedes a largo plazo. Habría notado la falta de un conserje real, la ausencia de viajeros con maletas como la suya, la forma en que las puertas detrás de él se cerraban con un clic silencioso pero definitivo. Su frustración habría burbujeado. «Ha habido un error», habría argumentado. «No reservé esto. Solo necesito un hotel por una noche». La recepcionista, siempre paciente, siempre complaciente, habría asentido con comprensión. «Por supuesto, señor Daniels. Muchos de nuestros huéspedes se sienten así al llegar. La adaptación lleva tiempo». Adaptación. La palabra le habría helado la sangre. Ahí es cuando la realidad de sus nuevas vacaciones lo habría golpeado. Sin lujo, sin piscina privada, sin cenas a la luz de las velas con Lisa. Solo un entorno clínico y monitoreado, diseñado para personas en recuperación. Debe haberlo intentado de nuevo. «No. No lo entienden. No se supone que esté aquí. No reservé este lugar». Pero tenían el papeleo. Un formulario de admisión detallado, completado con toda su información personal, su historial de viajes, sus antecedentes. Un perfil fabricado, pero totalmente creíble, de un ejecutivo de alto funcionamiento que finalmente había aceptado ayuda para sus supuestas luchas con el control de impulsos y la deshonestidad. Un hombre que buscaba rehabilitación por su comportamiento compulsivo, uno que aparentemente había comenzado a interferir con sus relaciones profesionales y personales. En algún momento, las preguntas habrían comenzado. Un hombre tranquilo con una bata blanca impecable se habría sentado frente a él, con un cuaderno en la mano, estudiando a Daniel como un rompecabezas por resolver. «Dígame, señor Daniels, ¿cuándo se dio cuenta por primera vez de que tenía dificultades para mantener la confianza en sus relaciones?» Daniel se habría burlado, reclinándose en su silla. «No tengo un problema con la confianza. Esto es ridículo». «La negación es común en esta etapa», habría respondido el hombre, anotando algo. La mandíbula de Daniel se habría apretado. «No hay ninguna etapa. No debería estar aquí. Llamen a mi asistente. Ella solucionará esto». El médico, porque para entonces así es como Daniel lo vería, habría inclinado la cabeza, considerando. A menudo confía en otros para resolver sus problemas. Y así, habría caído directamente en su trampa psicológica. Cada protesta, cada intento de afirmar el control, habría sido cuidadosamente reformulado como síntomas de su condición. La actitud defensiva, un signo de resistencia al tratamiento. La irritabilidad, prueba de que estaba luchando con factores estresantes subyacentes. Su negativa a reconocer la situación, un comportamiento de evitación clásico. Había entrado en un lugar diseñado para hacer que la gente se cuestionara a sí misma. Y yo me había asegurado de que tuvieran todas las razones para cuestionarlo. De vuelta en mi propio hotel, revisé mi teléfono. Había llegado una nueva notificación de correo electrónico. La línea de asunto, simple pero satisfactoria,
El señor Daniels ha ingresado con éxito a nuestro programa. Anticipamos un viaje productivo por delante. Miré las palabras durante un largo rato, dejando que el peso de ellas se asentara. Daniel no saldría de esas instalaciones pronto. Su pesadilla acababa de comenzar. Mientras tanto, Lisa estaba en su propia versión del purgatorio, varada en un aeropuerto sin respuestas claras. Debe haber pasado por todas las etapas de frustración, llamando a todos los contactos que tenía, suplicando, negociando, maldiciendo. Pero los pasaportes marcados no eran simples errores burocráticos. Requerían autorizaciones, investigaciones, y hasta que se resolviera, sin viajes, sin excepciones. Solo podía imaginar su furia cuando finalmente juntara las piezas, que esto no era un error aleatorio, que alguien le había hecho esto. Que alguien le había hecho esto por una razón. Pero Lisa ya no era mi preocupación. Había elegido ponerse del lado de Daniel, caminar de la mano con un hombre que construyó su mundo sobre el engaño. Ahora estaba aprendiendo lo que se sentía cuando ese mundo se derrumbaba. Y Daniel estaba solo, en un lugar donde sus palabras no tenían poder, donde cada argumento que hacía se reinterpretaba como evidencia de su condición, donde cada puerta que se cerraba tras él era un recordatorio de que había perdido. Dejé mi teléfono, exhalando lentamente. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de equilibrio. Daniel había pasado años pensando que podía manipular al mundo, doblegar a la gente a su voluntad, orquestar sus propias rutas de escape cada vez que las cosas se volvían inconvenientes. Pero nunca había esperado ser superado, nunca había imaginado que alguien pudiera anticipar cada uno de sus movimientos, que su propia arrogancia sería lo que lo atrapara. Había abordado un vuelo seguro de que estaba dejando atrás sus errores del pasado. En cambio, había caminado directamente hacia el error más grande de su vida. No quedaba nadie para salvarlo. Daniel siempre había sido bueno usando máscaras. Podía sonreír a través del engaño, salir de apuros con encanto y retorcer la verdad lo suficiente como para parecer la víctima. Pero había una cosa que nunca entendió. Cuán frágil podía ser una ilusión cuando se aplicaba la presión correcta. Y yo había aplicado la presión a la perfección. Con Lisa en tierra, su escape de lujo destrozado y su supuesto retiro de rehabilitación reteniéndolo indefinidamente, el acto final de mi obra maestra cuidadosamente orquestada se puso en marcha. El momento que destrozaría lo que quedaba de la imagen que Daniel había trabajado tan duro para cultivar. Toqué la pantalla de mi teléfono, abriendo mis borradores de correo electrónico. Todo estaba preparado, esperando el momento perfecto. Un mensaje bien estructurado, cuidadosamente redactado, que contenía las pruebas suficientes para asegurar que las personas adecuadas se dieran cuenta. La lista de destinatarios, los colegas de Daniel, sus clientes, su jefe, los miembros de la junta de la compañía, todos aquellos cuya confianza y respeto le hacían prosperar. El correo electrónico era simple. Asunto. Exposición urgente y confidencial de un viaje de negocios. Cuerpo. A quien corresponda. Recientemente han surgido discrepancias con respecto al último viaje de negocios del señor Daniel Carter. Si bien la compañía facilitó los aspectos financieros de este viaje, parece haber una desviación significativa del propósito declarado de su licencia. Se adjuntan registros que confirman un itinerario destinado a un compromiso personal, que incluye alojamiento en un resort de lujo bajo el nombre de un huésped no laboral. Este asunto puede requerir atención inmediata dadas las estrictas políticas de la compañía sobre conducta profesional y asignación de gastos. Saludos cordiales, una parte interesada. Adjunté los documentos que había adquirido y modificado. No falsos, sino amplificados. La verdad justa para causar un daño irreparable. Con una respiración profunda, me quedé sobre el botón de enviar, saboreando el momento antes de finalmente presionarlo. Estaba hecho. Daniel había sido expuesto. Me imaginé cómo se desarrollarían los eventos en su lado. La compañía recibiría el correo electrónico, y en cuestión de minutos surgirían preguntas. Se señalarían las finanzas corporativas, se revisarían sus gastos. Una simple búsqueda revelaría que su retiro de negocios no era más que una escapada personal financiada por el dinero de la compañía. Se haría una llamada, su jefe exigiría respuestas. Pero Daniel no estaría disponible para responder, porque Daniel todavía estaba atrapado en las instalaciones donde lo había colocado. Para cuando finalmente tuviera acceso a un teléfono, su nombre ya estaría manchado, su impecable reputación destrozada. Intentaría intentar darle la vuelta a la historia, alegar un malentendido, decir que fue un error. Pero el daño ya estaría hecho. Ninguna compañía quería un empleado con problemas de credibilidad. Ningún cliente quería asociarse con alguien que se ahogaba en la controversia. Y nadie, ni su jefe, ni sus inversores, ni las personas que alguna vez lo respetaron, creerían sus excusas. Porque ahora no era solo un tramposo, era una carga.
Su mundo se había derrumbado de la noche a la mañana. Y yo estaba sentada en la habitación de mi hotel, mirando las olas del Mediterráneo romper contra la orilla, bebiendo café mientras presenciaba el desmoronamiento final de Daniel Carter. Esto nunca se trató solo de venganza. Se trató de justicia. Por cada mentira que había dicho, por cada momento en que me había hecho sentir pequeña, por cada traición que había cometido pensando que siempre se saldría con la suya. Pero nadie escapa a las consecuencias para siempre. Y Daniel acababa de aprenderlo por las malas. El sol del Mediterráneo proyectaba un brillo dorado sobre el agua mientras me recostaba en mi silla, la brisa salada meciendo mi cabello. El mundo se sentía diferente ahora, más ligero, más libre. No porque hubiera arruinado a Daniel, sino porque me había liberado del peso de su engaño. Por primera vez en años, me sentí en control. Mi teléfono estaba sobre la mesa a mi lado, en silencio. No había más mensajes frenéticos, ni llamadas desesperadas. Daniel había desaparecido en el abismo de su propia creación, y el mundo que lo rodeaba había seguido adelante sin él. Sus colegas habían recibido el correo electrónico. Su compañía había iniciado una investigación interna sobre sus fondos mal utilizados. Su reputación profesional se había convertido en una carga de la noche a la mañana. Los susurros ya habían comenzado. Los miembros de la junta cuestionaban su juicio, su ética, su futuro. Lisa, todavía varada, había dejado de intentar contactarlo por completo. Tal vez se había dado cuenta de la verdad. Tal vez finalmente había conectado los puntos, comprendiendo que nunca fue más que un peón en su juego. O tal vez estaba demasiado ocupada salvándose a sí misma. Eso es lo que pasa con las personas como Lisa y Daniel. Estaban cortados por la misma tijera, construidos sobre las apariencias, la conveniencia, la autopreservación. No había lealtad real entre ellos, solo la ilusión de ella, siempre que sirviera a sus necesidades. No, ninguno de los dos tenía nada más que ofrecer al otro. Daniel estaba atrapado, aislado, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Lisa se quedó recogiendo los pedazos de una vida que había apostado por un hombre que nunca había planeado quedarse. Y yo estaba exactamente donde quería estar. Tomé otro sorbo de mi café, dejando que el calor se asentara en mí. La antigua versión de mí, la mujer que había dado y perdonado, que había creído en promesas que nunca fueron reales, se había ido. Había entrado a un aeropuerto ese día esperando unas vacaciones de ensueño con el hombre que amaba, y había salido de él como una persona diferente. Una que veía las cosas como eran, una que conocía su valor, su poder, su capacidad para cambiar el juego a su favor. Ya no necesitaba revisar mi teléfono, no necesitaba esperar el cierre, porque ya había escrito mi propio final. Uno donde Daniel se quedaba atrás en los escombros que había creado. Y yo me alejaba más fuerte, más inteligente, libre.